se van ramificando, van perdiendo su calibre y se van ramificando más, hasta se hace más pequeño. ¿Cuántas generaciones bronquiales hay? 23 generaciones bronquiales. A partir de lo que se van generando, empiezan a llamarse los bronquiolos terminales y los bronquiolos fisiológicos, ¿no es cierto? O respiratorios. Los bronquiolos terminales y luego vienen los bronquiolos respiratorios. Y los bronquiolos respiratorios van a terminar ¿en dónde? En un sáculo, donde están formados por los alveolos. Entonces, en la tráquea se divide así: uno, ¿cierto? Este es el pulmón y este es el pulmón. Entonces, el aire, los gases, porque entra el aire y este va a ser el mecanismo. ¿Cuántas ramificaciones hay? Ya les digo eso, ¿no es cierto? ¿Cuántas son? 23 generaciones bronquiales. Terminando en el bronquio terminal, y luego viene el bronquio respiratorio, y luego viene el sáculo, y del sáculo viene el alveolo. ¿Estamos? Quiero que se imaginen cómo se va a un árbol. ¿Sí? Imagínense un árbol. ¿Lo ven o no? Está debajo del árbol. Ahora pónganle todas las hojas, déjenlo pelado el árbol. Y vienen las ramificaciones. ¿Cierto? ¿Se imaginan o no? Ahora quiero que lo corten de raíz, justo en el suelo, corten. Como son supermanes, chapen así y volteen, ¿no? El tronco es este. Y el resto se llama ramificaciones. ¿Está claro? Es una ramificación. Son 23 generaciones. Y los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, los sáculos, están constituidos por los alveolos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el objetivo es coger el oxígeno del aire. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué es el aire? Un conjunto de gases. El aire, chicos, el aire básicamente está formado por dos gases, el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno 78% y el oxígeno 21%. Y el gases raros el 1%. 78 y 21, 99%. Dos elementos forman prácticamente el aire. Por ciento significa de cada 100 litros de aire, 78 son de nitrógeno. De cada 100 litros de aire, 21 es oxígeno. ¿Estamos? Ese 21% también se puede escribir así, ¿no es cierto? Ese es el famoso FIO. Fracción inspiratoria de oxígeno. FIO, en el ambiente, ¿cuánto es el oxígeno? 0,1. ¿Por qué? Porque la concentración es el 21% del aire. ¿Estamos? ¿Y quién utiliza el nitrógeno? Las plantas. Y los seres vivos, los animales, el oxígeno. Entonces, cuando uno va a coger el aire en el acto de la mecánica ventilatoria, la respiración tiene tres procesos: la ventilación, la difusión y la perfusión. La ventilación no es otra cosa que el paso del aire o del oxígeno desde el aire hasta el alveolo. Esa es la ventilación, nada más. Y luego recuerden que este era un alveolo, ¿cierto? En un alveolo está en contacto con ¿quién? Esta es la membrana alveolar y esta es la membrana capilar. Las dos, si nosotros lo cortamos, aquí está la membrana alveolo capilar. Y a partir de ahí se va a pasar el oxígeno y por aquí se va el CO2 por una gradiente de concentración. Y una vez
ventilación, la difusión, y la perfusión es sinónimo de la sangre corriendo. Chapa el oxígeno y la tiene que llevar al corazón para que el corazón imprima velocidad y sea repartido en todo. ¿Me van siguiendo? Entonces, los tres procesos de ventilación, difusión y perfusión. Vamos a hablar un poquito de la ventilación. ¿En qué consiste? Es el proceso de traer oxígeno del aire acá del alveolo. Y para eso tenemos la caja torácica. La caja torácica. Hemos visto, ¿sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos bien. Muy bien, sí, no hay problema. Entonces, chicos, el proceso de la ventilación, ¿cuántas fases va a haber? La fase de la ventilación, la difusión y la perfusión. La ventilación es el proceso de coger el oxígeno del aire y traerlo hasta el alveolo. ¿No es cierto? Gracias, Solita. Entonces, miren, rápidamente, ¿cuáles son los tres cortes anatómicos que debemos saber? ¿Cuántos cortes anatómicos hay? Sagital, coronal, transversal, coronal, sagital. Por ejemplo, yo parasagital. traigo una reinita, vaya, no, porque la voy a matar. Él. Hay una reinita, ¿cierto? Una chica también, mire, es una reinita. ¿La reinita la vamos a coronar o no? Sí, y yo le pongo su corona. Pero como somos medio malulos, es una navaja. ¿La corté o no? Sí. ¿Y cómo se corta el cuerpo? Coronal. En anterior y posterior. El corte coronal, llamado también frontal, porque está a la frente. El coronal, porque se llama corona. Coronal o frontal divide el cuerpo humano en anterior y posterior. Párate, reinita. Sí, párate. Ahora le ponemos la navaja aquí. Es un corte transversal, ¿cierto? Obis. Se lo ponemos ahí. ¡Pum! La corté en dos pedazos. Uno superior y uno superior o caudal, perdón, o cefálico, por cabeza, y abajo caudal de cola. Caudal. Entonces, el corte transversal, llamado también axial. El corte transversal o axial divide el cuerpo en superior e inferior, encefálico y caudal. Y el coronal o frontal divide en anterior y posterior. El transversal o axial superior e inferior. Párate, reinita, y se la ponemos aquí. Sagital. ¿Sí? ¡Pum! ¡Pra! Dos pedazos. El corte medial o sagital Derecha, izquierda. divide el cuerpo derecha e izquierda. De eso nunca se olviden, chicos. Hay conceptos fundamentales que no deben olvidarse ni confundirse. Entonces, el corte coronal divide el cuerpo en anterior y posterior, el transversal, superior e inferior, y el sagital, derecha e izquierda. No se olviden. Hay tres cavidades en el cuerpo humano: la cavidad craneal, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. El tórax, si yo le quito aquí el pescuezo, lo saco y esto lo boto, acá hay este es como un cilindro. Si yo le hago dos cortes coronales y le hago dos cortes transversales al tórax, con los coronales lo divido en anterior, medio y posterior. Y si le hago transversales, superior, medio, inferior. Entonces, el tórax se puede dividir en tórax anterior, medio, posterior y superior, medio, inferior. ¿Me van siguiendo? sí, ¿Dónde están ubicados los pulmones? medio inferior. Eso lo vas a estudiar también, que te lo digo. Muy bien, ya se ubicaron, quiero que se ubiquen. Entonces, miren, chicos, si nosotros hablamos de la cavidad craneal, de la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Toda cavidad debe tener un contenido. Vea aquí un piris con gelatina roja, el piris de vidrio, transparente. ¿Lo ven con la gelatina roja? Sí, Ya, yo saco la gelatina. Aquí está la gelatina y acá está el piris de vidrio. ¿Lo ven? sí.
Ahora lo vuelvo a meter. Los menos esquizos. Vuelvo a sacar. El pili vacío se llama continente y la gelatina se llama contenido. Todo continente tiene un contenido. Punto. Hay 3 cavidades o continentes: la cavidad craneal, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Cuál es el contenido de la cavidad craneal? ¿Cuál es el contenido de la cavidad torácica? ¿Cuál es el contenido de la cavidad abdominal? ¿Sí? Esas preguntas las resuelvan, pero buscando la información. La medicina es dinámica. Si ustedes la ven por un tubo, salen perdiendo, se asustan. La medicina, como cualquier ciencia, es dinámica y hay que buscarle la gana. Muy bien. Ahora, recuerden, el aire rodea, ¿cierto? Y el aire es una mezcla de gases, fundamentalmente oxígeno y nitrógeno. ¿Qué tenemos que hacer? Que llegue al alveolo. El oxígeno llega al alveolo a través de 2 procesos. Uno, por una gradiente de concentración. Y 2, por un proceso mecánico muscular, que les voy a explicar. Miren, ¿dónde hay más? Imaginémonos que estamos dentro de un avión. ¿Sí? ¿Quién ha viajado en avión? ¿No? Ya, estamos dentro de un avión y ya despegó a 100.000 metros de altura a una velocidad de 850 kilómetros por hora. Estamos arriba, 100.000 metros de altura. Arriba yo le pregunto, ¿dónde hay más presión? ¿Dentro del avión o fuera del avión? Dentro. ¿Dónde hay más presión? Fuera. ¿Quién no viaja por acá? Dentro del avión. Sí. ¿Han visto las películas que cuando están los terroristas, que pum, ya, y la puerta sale volando? ¿Qué pasa con los pasajeros? Salen volando con sí y todo. Entonces, hay un principio de la física que reza: los gases se desplazan de un área de mayor presión a menor presión. ¿Entendieron? Esa ley va a regir siempre universalmente, así que hay que empezar a entender. Los gases se desplazan de mayor presión a menor presión. ¿Estamos? La cavidad torácica es una cavidad. Y la cavidad torácica tiene una presión negativa de menos 4 o menos 5 centímetros de agua. Y dentro de están los pulmones, y a los pulmones los cubre la pleura. Y la pleura tiene 2 capas. La que está pegada al pulmón se llama capa visceral. Y la que está pegada a la pared del tórax, capa parietal. Entonces, la visceral y la parietal, ahí hay un espacio, ese es el espacio pleural. Dentro de ello hay una presión que se llama la presión intrapleural, que es el equivalente a menos 10 centímetros de agua. Si toda la cavidad tiene menos 4, menos 5 centímetros de agua y el otro tiene menos 10, yo sumo 10, puedo tener menos 14 o menos 15, y hay que afinar el concepto, pero me van siguiendo. Entonces, la cavidad intratorácica es una presión negativa. En el aire, ¿cuánto es la presión del aire? Una atmósfera. ¿Y una atmósfera qué es igual? Perfecto. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Para la próxima clase me van a traer 1 centímetro de agua. 1 centímetro de agua a cuántos milímetros de mercurio forma. Entonces, miren chicos, en el aire, en la atmósfera, la presión es mayor que la presión intratorácica. Y los seres humanos, en el caso de nosotros que vivimos a nivel del mar, ¿cierto? Prácticamente a nivel del mar. Y la gente que vive en la sierra, en altura, yo pregunto, este es la costa y este es la sierra. Acá hay un individuo en la sierra y acá hay un individuo en la costa. ¿Dónde hay mayor presión de aire? ¿En la costa o en la sierra? En la costa. ¿Por qué? Está más acá a nivel del mar. Imagínense que esta es la columna de aire, ¿cierto? Le da al poblador de la sierra y al poblador de la costa. ¿Dónde hay mayor? En la costa. Por lo tanto, la presión
es inversamente proporcional a la altura. A mayor altura, menor presión. Es por eso que nosotros no hacemos ningún proceso, ¿no? Hasta pasa desapercibido. Ya llegó el aire. Pero cuando nos vamos a la sierra, la sensación de que no respiro, no lleno. A ese fenómeno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese, el mal de la altura? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soroche, llamado también el mal de altura. Es el soroche. Primera vez que escucho eso. Y eso tiene, el ser humano se adapta, media hora, de más joven, de más rápido se adapta. Ahora, ¿qué pasaba con la gente de la sierra? ¿Qué pasaba? Si le falta oxígeno, no es que no hay mucha presión para que le llegue al alveolo. ¿Cómo lo compensa el poblador de la sierra? Generando más glóbulos rojos. Abre el corazón más. Por eso que los pobladores de la sierra son colorados, los serranos. ¿Sí o no? ¿Tú eres serrana? ¿Tú eres serrana? ¿Tú eres serrana? ¿Tú eres serrana? El serrano. Se ¿Tú maquilla. eres serrana? Se maquilla. Serrana será usted. Se maquilla. No, Ricardo Se Pablo maquilla. decía que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Así que si buscamos el árbol genealógico, mi abuela fue serrana de Chota. Mi abuelo creo que venía de los negros de no sé de dónde. Todos tenemos de todos. Todos tenemos de todos. Muy bien. Entonces no se olviden, esto es importante. ¿Me va siguiendo? Ahora sí. Entonces, si yo hago esto en la consta, ¿cómo llega el aire del ambiente al alveolo, pasando por las generaciones bronquiales? Uno, por una gradiente de presión. La presión atmosférica es positiva y la presión torácica es negativa. Llegó. Ese es su mecanismo. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo llega el oxígeno del aire al alveolo? A través de una gradiente de presión. La presión atmosférica es positiva y la calidad es negativa. Por gradiente, los gases se desplazan de mayor presión a menor presión. Entró. Uno. Dos. El otro mecanismo es por acción muscular. El tórax es como un fuelle. Antes, los soldadores hacían el fuelle. El músculo, los huesos, ¿sí? Actúan como un fuelle. Hay trastorno de la ventilación. En el caso, por ejemplo, de esos que tienen sifosis, que tienen una jorobita caída de la palomita, ¿cómo que dice? Se llama sifosis. Esas personitas que tienen atrás la jorobita, hay personas que son escolióticas, ¿cierto? Entonces, los trastornos de la caja generan insuficiencia respiratoria. Sifosis, escoliosis, lordosis. Fractura. No puede respirar bien, no puede ventilar ni ampliar. Chicos, no olviden que el tórax es tridimensional, ¿cierto? El pulmón hace... Hay un diámetro transversal, hay un diámetro antero-poste y hay un diámetro supero-inferior. El pulmón es tridimensional. Si no lo analizan ahí se pierde. Se va a perder. Es tridimensional el pulmón. Entonces, entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal hay un gran músculo plano que se llama diafragma. Es un músculo ancho, plano, que divide el tórax del abdomen. Es el piso del tórax y es el techo del abdomen. ¿Estamos? Cuando uno estudia anatomía, a mí me enseñaron a hacer, me decían, imagínate que estás dentro del abdomen. Ahora sí, mira el techo. ¿A quién ves? Al diafragma. ¿Y cómo está el diafragma? Tiene un montón de huecos, anterior, posterior, lateral, derecha, izquierda. ¿Cómo se llaman esos huecos? ¿Qué estructura pasa? Y así aprendía más rápido. La imaginación, ¿cierto? Porque va a subir la cava, va a bajar la aorta, va la del esófago. Muy bien. Entonces, las costillas tienen los músculos intercostales internos y los intercostales externos.
¿Ya? El diafragma, los músculos entran en juego. Pero los dos músculos más importantes, el diafragma y los intercostales. Ahora, el diafragma normalmente tiene la forma de una cúpula. Así es. Ya les he dicho que es una cúpula, ¿se acuerdan? Esta es una cúpula. Así es el diafragma. Ahí el diafragma está relajado. Grábense lo que les voy a decir. Esta es la forma natural del diafragma. Es un músculo que tiene una cúpula. Cuando el músculo se contrae, genera más trabajo, ¿no? Gasta energía, un músculo contraído. En cambio, cuando se relaja, pues. Entonces, el diafragma, cuando se contrae, van a ocurrir dos procesos, grábenlo. Uno, se aplana la cúpula. Dos, desciende. Repito, ¿en qué consiste la contracción diafragmática? Uno, aplanamiento de la cúpula. Y dos, el descenso. ¿Entienden? Entonces, cuando sobre el diafragma están los dos pulmones y entre el pulmón y el diafragma hay un tejido que lo conecta, se llama tejido conectivo. Por lo tanto, cuando nosotros en la inspiración, la ventilación tiene dos fases, la inspiración y la expiración. Inspiración, ventilación, las dos fases de la ventilación. Entonces, en la inspiración, ¿qué hacemos? Contracción. El diafragma se contrae. ¿Y en qué consiste la contracción diafragmática? Uno, aplanamiento. Y dos, descenso. Si baja, jala los pulmones. Y si lo jala, aumenta su longitud superior o inferior. Aumenta la negatividad y hace llegar más rápido al oxígeno. ¿Entendieron? Ahora, los músculos intercostales. Los músculos intercostales internos. Cuando los músculos intercostales se contraen, las costillas son en forma oblicua. Pero cuando los músculos intercostales se contraen, las costillas se horizontalizan y aumenta el diámetro transversal. ¿Entienden? Entonces, los dos músculos principales para que el oxígeno llegue del aire, uno es la contracción diafragmática y la contracción de los intercostales internos. Cuando el diafragma se contrae, aumenta el diámetro superior-inferior del pulmón, generando mayor negatividad, por lo tanto, por gradiente de presión entra más aire. Y cuando los intercostales externos se contraen, las costillas que están oblicuas se horizontalizan, aumentando el diámetro anteroposterior, permitiendo la elasticidad del pulmón. ¿Entienden? ¿Qué es taquipnia y qué es polimnia? Ya supongo que lo vieron. Taquipnia y polimnia, ¿qué tienen en común? Los dos tienen la frecuencia respiratoria aumentada. Taquipnia y polimnia, los dos tienen la frecuencia respiratoria aumentada. El taquipneico es superficial. Y el polimneico es profundo. Entran en juego los músculos accesorios de la respiración. Aleteo nasal, retracción intercostal, retracción sifoidea, retracción supra e infraclavicular. Demanda mayor trabajo en la mecánica respiratoria. ¿Quién implica más gravedad? ¿Un taquipneico o un polimneico? Polimneico. El polimneico tiene mayor trabajo. ¿Sí? Quiero que me sigan con esta metáfora para comparar y se les quede qué es un polimneico. Si yo le digo al doctor, a todos, a ver, se ponen de pie y todos me hacen 50 ranitas. Y al que no lo hace, me lo jalo. Puta, que ahí se empieza 1, 2, 50. Llegan, sí, son muchachos. 50 más. Van 100. 50 más, lo pruebo con 20. Algunos te pintan con todo, ¿sí o no? 150. La última, 50 más. ¿Ya qué pasa con las piernas? Empiezan a temblar. Llega el momento en que el oxígeno, el metabolismo de la glucosa a nivel del oxígeno, ¿se pone energía?
el oxígeno ya se acabó, se activó la vía anaeróbica y se forma el ácido láctico. Por eso que cuando se van a los ¿cómo se llama? ¿Dónde hacen ejercicios? A los gimnasios, ¿no? Dicen, hasta que duele, hasta que queme. Sí, pues el ácido láctico quema. ¿Entienden? ¿Y qué va a pasar? Cuando se acumula el ácido láctico, el músculo se paraliza. Y cuando ya se paraliza, no responde. Dentro de una parálisis muscular. Y el paciente, ¡pum! Ya se cayó. ¿Me entendieron? Ahora regreso. Taquineico, polineico, están haciendo en uso músculos que habitualmente no hacen eso. Es como si lo hubiéramos mandado a hacer 200 ranitas. Si ustedes ven a un polineico que tiene mucho trabajo ventilatorio, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber una parálisis del músculo y ese paciente en cualquier momento le hace un paro respiratorio. Si no lo saco del paro respiratorio, en 5 minutos viene el paro cardíaco y ahí sí se acabó la vida. Por eso es que cuando el médico entra y ve solamente pidiendo la mecánica ventilatoria, ya, ese se va a agotar, va a hacer paro respiratorio y se va a morir. Enfermera, vamos a entubar. Le ponemos un poquito, le meto un tubo y lo conecto al ventilador mecánico. Y el ventilador respira por él. 3 días. Sedado, porque si se levanta va a quedarse en el tubo, lo tengo que sedar. Y la máquina respira con él. ¿Con qué propósito? Que los músculos descansen. Después de 2-3 días ya le voy quitando, lo voy despertando, hasta que él mismo restaure su mecánica ventilatoria. ¿Entendieron? ¿Me van viendo? Bien. Entonces recuerden, en la ventilación, ¿quiénes entran en el proceso? El objetivo es traer el oxígeno del aire al alveolo. Hay por 2 formas. ¿Cómo llega? Por gradiente de presión. La presión atmosférica 760, adentro es menos 15, llega con facilidad. Y el otro es por la contracción de los músculos. Básicamente, ¿quién participa? La contracción diafragmática y la contracción de los intercostales internos que aumentan, horizontalizan las costillas y aumentan el diámetro. Y eso favorece la ventilación. ¿Estamos? ¿Quedó? A ver, más rápidamente para continuar. Entonces dice, los músculos ventilatorios de tensión y contracción. Ventilación normal, la contracción del diafragma, retroceso elástico de los pulmones. Ya hemos visto, ¿cierto? Ventilación forzada, la fuerza elástica deficiente más la contracción del músculo abdominal. Estos son las costillas, son los músculos. ¿Cómo se llama este músculo del antebrazo que une el temporal con la clavícula y el externo cleidomastoideo? En algún momento, cuando hay insuficiencia respiratoria, ese músculo se contrae y ayuda a levantar el tórax. Pero no es común en una ventilación normal, solamente en estado patológico. Por eso es importante ver cuáles son los músculos de la inspiración y cuáles son los músculos de la expiración. Mecánica ventilatoria, la inspiración, elevación de la caja torácica, expansión de la acción costal. Los músculos intercostales externos, el esternocleidomastoideo, en los externos, los intercostales externos se contraen y las costillas se horizontalizan, aumentando el diámetro transversal y expansión del pulmón. El esternocleidomastoideo, el serrato anterior y los escalenos que llevan las costillas. El diafragma es el principal músculo inspirador. ¿En qué consiste la contracción diafragmática? 1. Aplanamiento de la cúpula. 2. Descenso del músculo. ¿Estamos? No olviden eso. Muy bien. En la expiración, depresión de la caja torácica. Los rectos del abdomen bajan las costillas y comprimen el contenido abdominal. Los intercostales internos bajan a la clavícula. Los intercostales externos horizontalizan. Los internos bajan. En la inspiración aumenta el diámetro. Son la contracción de los intercostales externos. Y en la expiración, los intercostales externos. El diafragma se relaja. ¿Y cómo se relaja el diafragma? Como estaba aplanado y descendido, sube y forma la cúpula. En la expiración es como si se levantara y lo empuja al pulmón. Y eso facilita que el aire salga. Oblicuos internos y transversos.
En la mecánica ventilatoria, en la inspiración, los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo. ¿Por qué? Porque se aplana la cúpula y desciende. La caja torácica aumenta de volumen. Y en la expiración, las costillas bajan, el diafragma se relaja y la caja torácica disminuye de volumen. Inspiración y expiración, las dos fases de la ventilación. ¿Qué es la ventilación? Es el proceso por el cual consiste en coger el oxígeno del aire y traerlo al alveolo, pasando por los 23 generaciones bronquiales. Hay enfermedades, como por ejemplo el asma. Se cerró los broncos y ya no hay flujo de aire. ¿Cierto? El problema de los asmáticos es que no le falta el aire y todo el mundo le echa, no, ahí no le falta aire, no puede botar el aire, quedó atrapado. ¿Entienden? Enfermedades como la neumonía generan problemas de ese tipo, ¿no? Muy bien, seguimos. Presiones pulmonares. Este es el diafragma, este es el pulmón, esta es la cara diafragmática y este parietal. Este es el espacio interpleural. Presiones pulmonares. Los pulmones flotan en la caja torácica, el único punto de unión del mediastino, rodeado por las pleuras y el líquido entre ellas, el líquido pleural, ¿no? Ese es caso que sirve para que entre ellas se froten. La presión pleural, la presión del líquido entre la pleura parietal y la visceral. En el inicio de la expiración y el reposo, la presión pleural es de menos 5 centímetros de agua. Y durante la expiración normal, menos 7 centímetros de agua. En la expiración se invierten los fenómenos. La presión alveolar, las presiones pulmonares, la presión del alveolo. En el alveolo, entre el aire o no, y el aire, a ver, todo el mundo haga esto. Empuje su mano, así. Me lo jalo, ¿a qué no lo hace? Háganlo. La relación de la fuerza sobre el área se llama presión. La relación de la fuerza sobre un área se llama presión. La fuerza de la sangre sobre la pared de la arteria genera la presión arterial. El aire es una fuerza que empuja las paredes del alveolo y a eso se llama presión alveolar. ¿Qué es la presión alveolar? Es la presión que ejerce el aire dentro del alveolo y distiende las paredes del mismo, del alveolo. A eso es la presión, que es esta. Entonces, la presión alveolar en reposo igual a la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 0 centímetros de agua. En la inspiración, la gradiente de la presión alveolar es menos 1, el agua ingresa del volumen corriente 2 segundos y la expiración es más 1. A ver, rapidito para que no tengan problemas. Miren, chicos. Este es el alveolo. ¿Cierto? Aquí hay oxígeno y este es el aire. Para que el aire entre y llegue al alveolo, ¿cuál tiene que tener más presión? El aire. Por lo tanto, con positivo es mayor presión y con negativo es menor presión. En la inspiración, la presión del alveolo tiene que ser negativa. Y si es negativa, los gases se desplazan de mayor presión a menor presión. El aire llega fácilmente aquí, en la inspiración. Y en la expiración, ¿cuál sería la presión del alveolo? La presión del alveolo, vamos. La presión del alveolo tiene que ser mayor que la del aire, porque de lo contrario nunca saldría. ¿Estamos? Y esos juegos pierden preguntas tontas. ¿Quedó claro? Los gases se desplazan de mayor presión a menor presión. En la inspiración, ¿cómo es la presión del aire? Positiva. ¿Y en el alveolo? En la inspiración, el alveolo tiene una presión negativa. Y en la expiración, ¿quién tiene mayor presión? ¿El alveolo o el aire? El alveolo. El alveolo, porque de lo contrario no podría. Recuerden, los gases se desplazan de mayor presión a menor presión. ¿Me van a entender? En la inspiración es positivo el aire, por eso entra. Y en la expiración, la presión es mayor en el alveolo que en el aire, porque si no, nunca saldría. ¿Entendieron eso? A eso se refiere. Muy bien, entonces, en la inspiración el gradiente es más
y aquí es menos. En la inspiración tiene que ser negativo para que pueda entrar. Y en la expiración tiene que ser aquí positivo para que pueda salir. ¿Por qué? Por un principio físico que dice los gases se desplazan de mayor a menor velocidad. Muy bien, ahora, ¿qué es la presión transpulmonar? La presión transpulmonar es la presión del alveolo menos la presión de la pleura. Medida de fuerzas elásticas de retroceso pulmonar y colapso. ¿Qué es la distensibilidad? Es la capacidad de estirarse del pulmón. El pulmón es un tejido elástico. ¿Sí? Es elástico, se estira. Por lo tanto, el volumen de expansión pulmonar, el aumento de la unidad transpulmonar. La distensibilidad es de 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua de la presión transpulmonar. Esa es la distensibilidad. En 1 centímetro de agua de la presión transpulmonar retiene 200 mililitros. La distensibilidad es la capacidad del pulmón para expandirse. La distensibilidad para expandirse, ¿de qué depende? Uno, de las fuerzas elásticas del tejido pulmonar, ¿cierto? Porque es como un elástico y baja. Si las fuerzas elásticas disminuyen, ¿qué pasa con la distensibilidad? Disminuyen y el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Y las fuerzas elásticas de la tensión superficial del surfactante alveolar. A ver, rapidito, miren chicos, este es un alveolo y todo alveolo normalmente tiende, porque hay un pequeño líquido. Ese pequeño líquido se llama tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es el líquido que bordea o que riega a las paredes del alveolo. ¿Cuál es el efecto de la presión, de la tensión pulmonar? Que no colapse. Lo colapsa, lo cierra. Entonces, escuchen, ¿qué es la tensión pulmonar? Colapso del alveolo. ¿Qué es la tensión pulmonar? Colapso del alveolo. ¿Qué es la tensión pulmonar? ¿Por qué se origina? Por la presencia del líquido, genera esa tensión y lo cierra. Y si lo cierra, no entra aire, y si no entra aire, no se retira, y si no se retira, nos morimos. Entonces alguien tiene que salvarnos. Es una sustancia que se llama el surfactante. El surfactante, que es producido ¿por qué? Por los neumocitos 2. Los surfactantes rompen a la tensión. En otras palabras, el surfactante distiende el alveolo y la tensión alveolar colapsa el alveolo. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, en la tensión superficial y el surfactante. El surfactante es un agente activo que reduce la tensión superficial del agua dentro del alveolo. Recuerden, cuando esta peliculita de agua se forma, aumenta la tensión superficial. Y si aumenta la tensión superficial, ¿cuál es el efecto de la tensión superficial sobre el alveolo? Lo colapsa. Lo colapsa por el líquido. Cuando ustedes estaban chiquitas, papi, inflame mi globo. Aprendían a soplar, ¿sí o no? Y después ya tanta baba que le metían ya no soplaba. Porque estaba pegado, pues, mucha tensión superficial, ¿cierto? Y el papá nomás limpiaba y sufría. ¿Por qué? Cuando uno juega con el globo, en la medida que los chiquitos aprenden, le sueltan saliva. Y esa saliva aumenta la tensión superficial y las paredes del globo se pegan. A eso es tensión superficial. No le vamos a decir que son babas, son líquidos. El líquido, este es como un globo y hay un líquido. ¿Qué hace el líquido? Aumenta la tensión superficial. ¿Y cómo se traduce la tensión superficial? ¿Cuál es el efecto sobre el alveolo? Lo colapsa. ¿Quién neutraliza la tensión superficial para que no se colapse? El surfactante. ¿Quién produce el surfactante? Los neumocitos. ¿Cómo está formado el surfactante? Eso es lo que le van a preguntar. El surfactante es un agente activo que reduce la tensión superficial del agua. Por lo tanto, evite colapso, ¿cierto? Producida por las células alveolares epiteliales tipo 2, que constituyen el 10%. Porque hay neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. El 10% del revestimiento es de tipo 2. ¿Qué diferencia un tipo 1 de un tipo 2? ¿Neumocitos?
Muy bien, unos son cuadrados y otros son cilíndricos. Ahora, el surfactante químicamente, ¿qué es? Es un fosfolípido. El surfactante químicamente, ¿qué es? Un fosfolípido. ¿Y cómo se llama ese fosfolípido? Fosfatidilcolina. Es una grasa. El surfactante es una grasa. Es un fosfolípido. ¿Pero cómo se llama? Fosfatidilcolina, que está junta con una apoproteína y los iones del calcio. Esa es la mezcla del surfactante. ¿Qué pasó? Oye. Está chévere. Pausa, huevón. En este caso sí hay ventilación, pero no hay perfusión. ¿Entendieron? En los dos casos genera el espacio muerto alveolar, que es el segundo de acá, espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. ¿En qué condiciones se da? Cuando está ventilado, pero está perfundido, pero no ventilado. Y aquí está ventilado, pero no perfundido. Muy bien. Y el último es el espacio fisiológico. ¿Y a qué es igual el espacio fisiológico? El espacio fisiológico, el espacio muerto fisiológico, es la suma de ¿qué? Del espacio muerto anatómico más el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Si yo no sé concepto, no voy a llegar acá. ¿Quedó claro eso? Chicos, muy bien. La alteración en enfermedades obstructivas y restrictivas representan el 20 al 30%. A ver, el parénquima, el pulmón, ¿no es cierto? No está en el aire, está unido cerca del corazón, ¿cierto? Y hay tejido que conecta a estas vísceras entre ellas y contra la pared. Cuando han hecho anatomía, ¿no han visto el tejido conectivo que junta? Entonces, el pulmón es un tejido elástico, pero tiene un tejido que lo sostiene, por eso se llama tejido de sostén, y que lo conecta, el tejido de sostén o el tejido conectivo. ¿Han visto esos niños que agarran una pelotita en una redecilla de hilo, abren la redecilla de hilo, meten la pelota y el niño juega con las pataditas? ¿Han visto? Ya. Imagínense, la pelota es el pulmón y las redecillas que contiene a la pelota es el tejido de sostén. Hay enfermedades del pulmón, pero que no atacan a la redecilla. Por ejemplo, la tuberculosis. Y hay enfermedades que atacan a la redecilla, pero no al pulmón. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar. Todas las personas que están expuestas al humo, esa redecilla, normalmente el pulmón y la redecilla tienen fibras elásticas. Pero si la redecilla se pone dura, pierde la elasticidad, ya no se distiende. Pero el pulmón sí se puede distender. ¿Pero qué pasa con el pulmón? El pulmón hace esto. Él puede estirarse, pero la redecilla no lo deja porque ya se enduró. Y ese pulmón va a entrar en una insuficiencia. Se llama insuficiencia restrictiva. ¿Por qué? Porque le está restringiendo su capacidad de expandirse. La fibrosis. ¿Entendieron? Ya, eso es lo que puedo hablar. Volumen minuto. El volumen de aire que ingresa a las vías respiratorias en cada minuto. ¿Qué es? ¿Cómo conceptualizamos, chicos? Respondiendo a la pregunta ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Y para qué sirve? ¿Qué es? Concepto. ¿Cómo es? Estructura. ¿Para qué sirve? Función. Es a través de las interrogaciones, las preguntas, lo que nos genera la dinámica de la búsqueda del conocimiento científico. Sócrates, con el término la mayéutica socrática. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, decía Sócrates, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar es verde? ¿Por qué se forma el arco iris? ¿Por qué? Sócrates, su mamá de Sócrates fue partera.
Y partera en griego se llamaba mayéutica. Viene mayéutica en griego, significa partera. Entonces, Sócrates nunca escribió nada. Todo lo que sabemos de Sócrates es por su alumno, Platón. SPA, S-P-A, Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón fue alumno de Sócrates y Aristóteles de Platón. Platón escribió de Sócrates. Decía, cuando Platón estaba chiquito, Sócrates estaba chiquito, su mamá, pues imagínate, 2 de la mañana, señora, hay una parturienta, se está muriendo, ayúdenos. Y como ella no tenía con quién dejar a su chorrito, lo llevaban a Sócrates. Como toda mamá, pues no, tenía que meterlo donde estaba ella. No, señora, se lo cuido, no, se lo vayan a robar, es bien bonito. Ah, lo metía al chorro también ahí adentro. Y él veía el drama, veía que, no sabía qué era, pero sabía que había un problema. La mujer gritaba, me muero, probablemente la familia alrededor lloraba, puja, hijita, te vas a morir. Pero él se sentía feliz porque en ese cuadro problemático la que comandaba era la mamá. Probablemente le diría, ¿te duele? No, entonces ya no pujes, relájate, relájate. Solamente vas a pujar cuando venga el dolor. Venía el dolor, puja, puja. Por eso los obstetrizas le dicen la famosa puja, puja, ¿no? Y hay que enseñar a pujar. ¡Puja! La cabeza se va a levantar. ¡Puja como si fueras a hacer la caca! ¡Pum! ¡Pum! Muchacho fuera. Porque a veces no sabemos dar órdenes. ¿Sí? A veces direccionamos mal. Me imagino que en esas circunstancias Sócrates analizaba y decía, frente a los problemas se resuelven solos. ¿Y cómo se resuelven? Solamente haciendo preguntas inteligentes. ¿Te duele? ¿No te duele? Puja, más fuerte, menos fuerte, a través de la pregunta. Y es cierto, chicos, si ustedes no practican la dinámica, ¿qué es, cómo es? Si ustedes no dinamizan su estudio, es jodido, se siente, se aburre. 2 horas no han entendido, pero ni papas. ¿Por qué? Porque no está sistematizado. Sistematicen y conceptualicen, no hay otra, no hay otra. Y en la medida que viene, busquen el significado y la etimología, eso ayuda más. De lo contrario, chicos, no van a avanzar. Muy bien, entonces, ¿qué es el volumen? ¿Cuál es el concepto de volumen minuto? El volumen minuto es la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. El volumen tidal es sinónimo de volumen corriente. El volumen corriente llamado también volumen tidal. ¿No es cierto? Por ejemplo, lo que van a hacer luciólogos no dicen volumen corriente, los intensivistas hablan de volumen tidal, que es lo mismo, es sinónimo. Entonces, si te dicen, si una persona tiene 12 frecuencias de respiraciones por minuto, ¿cuánto es su volumen minuto? Entonces, tú sabes que el volumen minuto multiplico la frecuencia respiratoria 12 por el volumen tidal o volumen corriente. ¿Cuánto es el volumen corriente? 500 mililitros por 12, 6.000 mililitros por minuto es el volumen minuto. Entonces, ¿qué es el volumen minuto? Es el producto que resulta de la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen tidal o volumen corriente. Que el volumen corriente siempre es igual a 500 mililitros. Si 2 ángulos suplementarios se diferencian en 40, ¿cuánto mide cada ángulo? Dos ángulos suplementarios, la diferencia de 2 ángulos suplementarios es 40. ¿Cuánto mide cada ángulo? ¿Sí han escuchado lo que les he dicho? ¿Qué les he dicho? Si 2 ángulos suplementarios, la diferencia de 2 ángulos suplementarios es 40. Suplementarios, ¿qué son ángulos suplementarios? Son aquellos que sumado dan 180. Entonces yo digo A más B, 180. A más A, 2A. Se anula 220. A es igual a 110. El otro, ¿cuánto va a ser? 70. ¿No es cierto? Es justamente eso lo que les preguntamos. Porque estamos sobreentendiendo cuánto es el volumen muerto anatómico. 150. Y muchas veces en los ejercicios no les ponemos porque los estamos sobreentendiendo que ya lo saben. ¿Volumen muerto cómo? ¿Entienden? Ah, claro. Cuidado con eso. Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿qué es el volumen minuto alveolar? Es el volumen de aire que ingresa a los alveolos.
el volumen minuto alveolar es igual a la frecuencia respiratoria, acá también, por el volumen del espacio muerto fisiológico, y este era volumen tidal. Esa es la diferencia. Una cosa es el volumen minuto y el otro es el volumen minuto alveolar. ¿Qué tienen en común? Los dos tienen la frecuencia respiratoria. ¿En qué se diferencia? El volumen minuto trabaja con volumen tidal o volumen corriente, y el volumen alveolar, minuto alveolar, trabaja con el volumen del espacio muerto fisiológico. Y el espacio muerto fisiológico aquí es igual al volumen, al espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. ¿Sí? Tienen que estar viendo eso. De verdad es una pena que se pierdan una pregunta simple, si ahorita revisan esos exámenes. Muy bien, entonces, 12 respiraciones. Miren, si el espacio muerto fisiológico es 350, ¿estamos? El espacio muerto fisiológico es 350 y el espacio muerto anatómico es 150. Este es 350 y este es 150, ¿o no? Y este es el espacio muerto alveolar. ¿A qué es igual el espacio muerto alveolar? A 350 menos 150, 200. Ya está, ya se los grabaron los tres. ¿Cuánto es el espacio muerto anatómico? 150. 150. ¿Cuánto es el espacio muerto alveolar? 200. ¿Cuánto es el espacio muerto fisiológico? Ya, eso es lo que van a preguntar. ¿Eso? Sí, pero si no lo sabes. ¿Eso? Muy bien, ahora sí, los receptores. Rapidito, receptores adrenérgicos. Qué chévere que nos pregunten eso. A ver, Ay, eso no. bueno, los receptores en los adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema simpático por excelencia? Está el sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Qué hace el simpático? Es un acelerador. ¿Y qué hace el parasimpático? Es un inhibidor. Entonces, en el sistema simpático y parasimpático, recuerden, estructuren, el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Cómo está formado el sistema nervioso central? Simpático. No. ¿Qué hay dentro del cráneo? Los sesos. ¿Cómo se llama? ¿Qué hay dentro del cráneo? El encéfalo. ¿Y quién? Y la médula espinal. Y dentro del encéfalo, ¿quién lo forma? El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Quién forma el tronco encefálico? El mesencéfalo, Puente, protuberancia. la protuberancia o el puente de Barorio Bulbo, ahí sí. y el bulbo. Tronco, el bulbo atrás. ¿Cierto? Ya está esquematizado. Ahora sí, vayan a aprender cada uno de ellos. Eso es lo que tienen que hacer, chicos. Eso ya pasó. Ahora, el sistema nervioso periférico se divide en el sistema somático, llamado también voluntario, porque responde a la voluntad, y el sistema autónomo o involuntario. Levanta tu brazo derecho. Levanta tu brazo izquierdo. Mueve la cabeza a la derecha. Mueve la cabeza a la izquierda. Aumenta 10 latidos en tu corazón. Mira lo que se tiene de ropa. Aumenta. Hasta la hizo hablar, doctor. Hasta la hizo hablar. Obedece a la voluntad. Es el músculo esquelético. ¿Está formado por quién? Por los pares raquídeos. ¿Cuántos pares raquídeos son? ¿Cuántos pares raquídeos son? Anatomía básica no sabe. Quinto, los pares raquídeos no son dos. ¿Cuántas vértebras tiene la columna vertebral? Usted, sí. Tú. ¿Cuántos? ¿De qué edad murió Cristo? 33 años. ¿Cuántos discípulos tuvo? 12. 12 costillas, 33 vértebras. Cristo salva.
Entonces, el sistema nervioso está formado por el somático voluntario, que son 33 vértebras, pero hay 31 par de nervios raquídeos. Y el sistema autónomo involuntario está formado por el simpático y por el parasimpático. ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático? La adrenalina. La No, noradrenalina. adrenalina. Y del parasimpático, la acetilcolina. Y el simpático, el neurotransmisor, actúa sobre los receptores. ¿Sobre qué receptores actúa? Sobre los alfa y los beta. Y los alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y los acetilcolina, ¿cuáles son sus neurotransmisores? Muscarínicos y los nicotínicos. Y de los muscarínicos, M1, M2 hasta M5. Punto. ¿Qué vamos a ver? Esto. Pero si yo no estoy sistematizado, me pierdo. Esa es la tarea, chicos, y no es difícil, porque todo eso ya lo dimos a ustedes. Y el problema es que ustedes no lo están aprendiendo a sistematizar. Recuerden que hemos hablado de energía, hemos hablado del sistema cardiovascular doble, ¿no es cierto? Porque es sistema doble y porque es cerrado. Y si se aprenden eso, analizar las cosas es más fácil. Muy bien, entonces los receptores adrenérgicos son simpáticos miméticos, aumentan la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? El alfa 1, ¿dónde está ubicado? En los vasos periféricos, en la arteria coronaria, en el útero, en el trígono. A mí, ¿qué me interesa? El pulmón. Los vasos periféricos, arteria, trígono. Ubicación, efecto, vasoconstricción, contracción uterina, cierre de esfínteres. Vasoconstricción. Los alfa 1 producen vasoconstricción y los alfa 2 igual vasoconstricción, pero ¿dónde los encuentro? En el sistema nervioso central, en el sistema periférico, en los vasos periféricos, las arterias, plaquetas, tejido adiposo, agregación plaquetaria, lipólisis, secreción de insulina, vasodilatación del sistema nervioso. Los receptores adrenérgicos beta, beta 1 y beta 2. ¿Dónde están los beta 1? En el corazón. ¿Qué efecto produce? El inotropismo, aumento de la fuerza de contracción, y el cronotropismo, la frecuencia cardíaca. Y los beta 2 no cardíacos en los vasos sanguíneos, en los bronquios. Los beta 2 en los bronquios, ¿qué efecto genera? Broncodilatación. Eso es importante cuando estudiemos a los inhaladores. El salbutamol es un beta 2. Activa el beta 2 y dilata a los bronquios. Ese es su efecto. La histamina, ¿qué es la histamina? Uno, ganglios. 2, vasos linfáticos. 3, linfa. 4, los órganos inmunológicos. El timo, el vaso y la médula ósea. Ya están los elementos. ¿Cuáles son? Los ganglios, los vasos linfáticos, la linfa, el timo, el vaso y la médula ósea. ¿Cierto? Ahí están los elementos. Ahora sí, escudriñen cada uno de los elementos. A profundidad, métanse a estudiar. Y luego intégrenlo. ¿Y se acabó? Entonces, nosotros sabemos que los glóbulos blancos, ¿cómo se clasifican? Los glóbulos blancos se clasifican en granulocitos, ¿no es cierto? Y los agranulocitos. Dentro de los granulocitos, ¿cuál es la neumotecnia? B. Esa es la neumotecnia B. Los basófilos, eosinófilos y los neutrófilos. Y estos son los linfocitos, que pueden ser el linfocito T y el linfocito B. Cuando nacen en la médula, este corre al timo y ahí madura. Y este corre al vaso y ahí madura. T y B, los linfocitos. Entonces, los glóbulos blancos, este es el núcleo, el citoplasma, tiene unos gránulos. Y dentro de esos gránulos contienen a unas sustancias. Estas sustancias se llaman citoquinas. Citoquinas. Por ejemplo, la histamina,
las interleucinas 1, 3, 6, 17, factor de necrosis tumoral, los tromboxanos, esos son citoquinas. En un proceso, cuando hay una reacción inflamatoria, se liberan estas, y estos son sustancias proinflamatorias. Las citoquinas son sustancias proinflamatorias. ¿Qué es la histamina? Es una citoquínica proinflamatoria. Entonces, la histamina regula el sueño, regula la vigilia del sueño. Vigilia es estado de alerta. Vigilante es el que cuida, que se supone que no duerme, ¿no? Porque está cuidando. El alerta. Regula la vigilia del sueño, la gastrina, el ácido gástrico, broncoconstricción. La histamina genera esos efectos. La histamina a nivel central del sistema nervioso que altera la vigilia del sueño. A nivel de la gastrina libera más ácido gástrico. Y a nivel del pulmón, ¿qué produce? Broncoconstricción. Hay niños, por ejemplo, de que están en contacto con la histamina y la histamina que genera broncoconstricción, una crisis inflamatoria. ¿Qué tenemos que darle? Un salbutamol para que lo dilate, ¿no? Tiene un efecto vasodilatador, hipotensión, aumento de la permeabilidad capilar y produce edema. ¿Por qué? Porque son sustancias proinflamatorias. ¿Qué es infección? ¿Qué es inflamación? ¿Qué es la inmunidad celular? ¿Qué es la inmunidad humoral? Eso deben entenderlo así, como lo explico. ¿Cuántos ciclos, chicos? Bueno. Reacciones de hipersensibilidad inmediata, mediado por anticuerpos inmunoglobulina E, se unen a los mastocitos. Los basófilos, mediadores inflamatorios. Tipo no alérgico, liberación independiente de energía y calcio. Receptores de la histamina. Los receptores, ¿dónde está la histamina? Uno baja en el músculo vaso, bronquios, produce broncoconstricción. ¿Qué efecto produce la histamina sobre los bronquios? Broncoconstricción. Estos son los fármacos contra los que neutralizan a la histamina. Antes de primera generación era esta la difenilamina. Este era un medicamento que al paciente llegaba inflamado, con la boca, chino, hinchado, se le ponía una fenilina antihistamínico y se regulaba. ¿Pero qué producía? Sueño. Y ese paciente, por ejemplo, puede ser un chofer, manejador de máquinas pesadas, podía matarse. Estaban obligados a dar